en nuestro curso de aprendizaje digital autónomo hemos llegado a un tema fundamental, el tema de los derechos de autor. Y esos derechos que no solamente son, que uno a veces los ve como para las películas, para los videos, para los audios, para la música, sino que también en la academia hacemos uso de esos derechos en el ambiente de aprendizaje. En el día de hoy tenemos a una experta, la doctora Rocío del Pilar Montoya, quien nos va a estar acompañando y compartiéndonos un poco sobre este tema. Un buen día, doctora Rocío. Gracias, doctor Pablo. Para mí es un honor estar con ustedes y compartiendo. Y lo principal es que no le tengan miedo a la palabra derechos de autor. Usted lo pone como un tema de que es algo de ultratumba, que la gente le debe tener miedo. Y es una cosa muy sencilla y muy fácil de respetar. ¿Por qué no empezamos definiendo qué es eso de los derechos de autor? ¿Cuándo fue la última carta que usted escribió? Bueno, carta a mano, carta... Como quiera. Bueno, realmente yo de cartas a mano hago muy pocas, pero esta mañana en mi oficina le escribí una carta a una estudiante, haciéndole, o mejor, dándole una respuesta a un derecho de petición que ella nos presentó. Exacto. Ese es un derecho de autor. Usted escribió, bueno, lo hizo en el computador y casi todo el mundo escribe en computador. Eso que usted escribió es suyo, es de su autoría, es propio y nadie puede utilizarlo como propio. Esa respuesta que usted le dio en ese correo electrónico a ese estudiante, yo no lo puedo coger y presentarlo como si fueran mis palabras. Ese derecho de autor es propio suyo, es inalienable. Si ya usted lo hace en otros campos, si usted pinta, ¿qué tal es para dibujar usted? Muy malo, bastante malo. Bueno, para mí puede que eso sea feo, pero para usted puede ser una obra de arte. Esa obra de arte también está cubierta por los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Toda aquella creación que yo hago. Eso es lo que permite que yo tenga un derecho. El derecho de que eso es mío. No tengo que ir a registrarlo a notaría, no tengo que ir a registrarlo a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En Colombia nos vemos protegidos por los derechos de autor en un convenio que se llama el Convenio de Berna, que participan alrededor de 180 países de todo el mundo. Luego, todo lo que usted haga tiene la protección de los derechos de autor por el simple hecho de usted hacerlo. Es diferente, sin embargo, si usted me dice a mí, escriba la carta y que diga esto. La autora soy yo, no usted. Pero vamos despacio. Usted utilizó una palabra que yo no entendí mucho, la palabra inalienable. ¿Qué significa la palabra inalienable en este mundo de los derechos de autor? Y a partir de esa cartilla que yo escribí esta mañana, voy a hacer varias preguntas. Perfecto, entonces, respuesta número 1. ¿Qué es propio, qué es suyo y que nadie se lo puede quitar nunca? O sea, lo inalienable es lo mío. Significa entonces que esa carta que yo escribí esta mañana es mía, es de mi autoría. Sí, señor. Lo voy a decir como en términos, no sé si son vulgares, yo hago con esa carta sobre la cual yo tengo los derechos lo que me provoque. Correcto. Si yo quiero votarla, la voto, si la quiero vender, la vendo, si la quiero reproducir, la reproduzco. Correcto. Pero entonces... Hasta 80 años después de su muerte. Es decir, que todo lo que yo cree, usted ya usó la palabra inalienable, es mío, y después de que yo muera 80 años, significa entonces que mi hija también tiene potestad sobre esa carta que yo escribí esta mañana. Cuando usted muere, usted se acuerda que siempre hemos escuchado hablar de los problemas que hay con los herederos, de los autores, de compositores, mejor, de canciones folclóricas colombianas, sobre todo de vallenato. Siempre ha habido mucho conflicto alrededor de eso. Es porque cuando mueren los autores, pasan 80 años para que sigan protegiendo los derechos y los herederos, los hijos, son quienes deben recibir las regalías, que ya vamos a hablar de ese, que es otro tema, que es eso de lo que usted decía, que puedo hacer lo que se me dé la gana. Esa explotación a la que usted se refiere es la que permite que yo tenga un valor que me da a mí la sociedad por el consumo de esa obra. Bueno, pero vamos despacio y volvamos al tema de la carta que yo escribí esta mañana. Yo hice mi carta. ¿Sí? Pero también usted dijo algo hace rato y es, si yo le hubiera dicho a mi secretaria que la hiciera, yo simplemente le doy las ideas a ella, por favor, escríbale al estudiante tal, con fecha de hoy, tal cosa, pero yo realmente no la redacté, simplemente la escribió mi secretaria, yo revisé
que estuviera como acorde a lo que yo pensaba y la firmé. ¿Qué diferencia hay cuando yo la escribo a cuando la escribe mi secretario? Cuando usted la escribe, usted es el autor porque son sus ideas y su redacción y su forma de hacer la creación. Cuando usted le da las ideas a ella, es ella quien crea, es ella quien escribe con sus ideas, sus palabras, así sea la interpretación que ella le dio a lo que usted le dirigió. Sucede mucho, por ejemplo, con los trabajos de grupo. Los compañeros se reúnen, bueno, entonces yo hago la investigación, yo consulto las fuentes, el otro dice, bueno, entonces yo escribo, el otro dice, yo lo mando a imprimir. El autor es quien lo escribe. Oiga, qué cosa interesante en esto de los trabajos en grupo, porque normalmente así funciona muchas veces los trabajos en grupo. No significa que lo deban ser, que sea el deber ser de las cosas, pero uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, pero siempre hay uno que lo escribe. Pero al final en la portada del trabajo aparecen los cuatro. Significa que entonces el autor realmente no son los cuatro, sino que el autor es quien escribe. ¿Quién escribió? ¿Cuál es el ideal de los trabajos? Que los tres hagan investigación, que los tres se dividan la escritura, que es posible, y que bueno, ya que uno vaya y lo imprima. Pero cuando los tres han escrito, entonces el uno dice, bueno, yo hago la introducción, los objetivos del trabajo que tenemos que hacer, el otro hace la justificación, el otro hace el desarrollo, las conclusiones, o se reúnen los tres y comienzan entre los tres a construir. Eso también sucede, entonces vamos a hacer las memorias, las conclusiones, entonces yo pienso que tal cosa, y el uno escribiendo, y así que voy a decir, no, cámbiale esta palabrita, entonces ahí ya están construyendo entre los tres la redacción de la conclusión del trabajo, ya están participando en la redacción de la conclusión. Los tres son autores. Significa, eso es, los tres son autores o la palabra es coautores. Bueno, son coautores. El co quiere decir que es compañía, que lo hemos hecho conjuntamente. Bueno. Entonces somos autores y pues coloquialmente o normalmente se conoce como coautoría. A mí se me ocurre algo, vuelvo al ejemplo de mi cartica de esta mañana. Usted me dice hace un rato que yo soy el dueño de esa carta, que 80 años después de mi muerte, mi familia, etcétera, tiene derecho sobre esa carta. Usted coloca el ejemplo del trabajo en grupo. ¿Quién es el dueño de ese texto producido en grupo? Yo lo puedo explotar, o entre los tres o los cuatro lo explotamos. ¿Cómo se maneja eso? O si yo lo exploto sin el permiso del otro, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, hay varias cosas. Hay que hacer claridad. En el caso de los trabajos universitarios sucede algo muy común, y es que hay un director de investigación, a veces es un profesor o un docente, y el docente le dice a sus estudiantes, vamos a investigar sobre tal tema. Los chicos investigan, escriben y el docente anula la parte de los estudiantes. O el caso contrario, que los estudiantes investigan y el docente es quien escribe. El autor es el docente. Pero esto lo estamos hablando en un marco académico. Entonces cualquiera podría pensar, no, sea lo que hayan hecho los estudiantes o sea lo que haya hecho el docente, eso es de la universidad, porque si eso en el marco era un trabajo de clase. No, señor. Eso es de las personas que lo hicieron, es de los estudiantes. De hecho, cuando un estudiante se gradúa y hace su trabajo de tesis, le autoriza a la universidad para que lo publique en su repositorio en la biblioteca. Pero no quiere decir con ello que la universidad pueda sacar un libro y lo ponga en el comercio. No. Ya para que eso se logre, tiene que haber un permiso del autor. ¿Sí me hago entender? Claro que sí. Vamos cerrando un poco la idea. Y el primer punto que vamos a trabajar acá en nuestro curso ADA, Aprendizaje Digital Autónomo, sobre los derechos de autor. ¿Qué síntesis, a partir de estos ejemplos que hemos colocado de mi carta, del trabajo en grupo, podemos sacar? ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es aquel que protege toda creación que hace una persona. Cuando hablo de creación estoy hablando de composición musical, letra de una canción, música de una canción, su mamarracho, que para mí es feo, que para usted es una obra de arte, mi escrito, mi poema, mi video, todo lo que yo haga, todo lo que yo cree, es derecho de autor. Producciones intelectuales, como los trabajos que yo presento en la universidad. Todo lo que sea producción intelectual.
Ya más tarde hablaremos de lo que es el plagio, pero ahora concentrémonos en que todo lo que yo creo está protegido por los derechos de autor y eso es lo que se conoce como derecho moral.